Seguimos entonces, ¿cierto? Con la parte 3 de la sesión de matemática diferencial. Y ahora lo que vamos a ver son las composición de funciones. Pero antes vamos a recordar metafóricamente lo que es una función. Por ejemplo, siempre te decían que va a haber una maquinita. Tú vas a echar aquí un número, digamos por ejemplo el 8, y va a haber una maquinita que le va a dar una orden. Por ejemplo, digamos que va a ser 2 por el número más 1. Entonces, si yo echo el 8, va a ser 2 por 8 más 1, ¿cierto? Y me va a arrojar lo que es el 17. Entonces nosotros vamos introduciendo un valor x que va a estar aplicada a una función f o una máquina f, y el valor que te arroja se suele escribir como f de x o el y, ¿cierto? Que comúnmente usted conoce. ¿Te imaginas ahora lo que sería una composición de funciones? Es decir, vamos a trabajar con quizás dos máquinas ahora a la vez. Por lo tanto, el número va a pasar por una primera máquina y después el que arroja va a pasar a una segunda máquina, y digamos que esto es una función g. Entonces ahora, ¿cierto? El x era introducido dentro de la función f y te arrojaba f de x. Si ahora f de x es el que ingresa dentro de la función g, entonces te arroja g de f de x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es el f de x el que se está evaluando en la función g. Si retomamos acá, ¿cierto? En la primera máquina, es el x es el que está arrojándose a la función f. Eso es una composición de funciones y esto se lee como g compuesta de f. Es decir, la función g, ¿cierto? Está compuesta o usa lo que es una función f. Pero la f evidentemente había trabajado ya con una variable anterior. Digamos entonces que quizá ahora es, no sé, pues 3n menos 1. Entonces si salió el 17, va a ser 3 por 17, que eso nos está dando 51, y 51 menos 1 me arroja el 50. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar la composición de funciones? Podríamos estar trabajándola así, pero sería una lata si es que fuese en función, transfunción, transfunción. Por lo tanto, podríamos dejarla como una única función. ¿En qué sentido? Y para ello necesito que presten mucha atención. Tenemos la función f de n, ¿cierto? Que en este caso es 2n más 1. Y tenemos una función g, digamos que es g de m, digamos que esta era una m, es igual a 3m menos 1. Y lo que queremos es la función g de f de x. Es decir, que primero el x pase por la función f y después por la función g. O bien, en otros términos, suele escribirse como g compuesta con f utilizando la variable x. ¿Ya? En este caso, ya dejemos las funciones, no sé, ambas con m. ¿Ya? ¿Qué me quiere decir? Para hallar la composición, usted va a tomar el esqueleto de g sin anotar el m. ¿Por qué? Porque el nuevo m va a ser la función f. Mira, la función g de m, ¿cierto? Es 3 por m menos 1. Entonces no vamos a escribir la m ni acá ni acá. Entonces vamos a tener g de f de x, ¿cierto? Porque lo que nos están pidiendo es igual a 3 por, y en vez de escribir la m o la variable dejamos un espacio y escribimos después el menos 1 que le sigue. ¿Por qué? Porque tu nueva incógnita va a ser el f. ¿Y el f cuánto vale? 2m más 1. Al desarrollar esto, ¿cierto? 3 por 2m y 3 por 1 me está dando 6m más 3 menos 1. Nos arroja el valor de 6m más 2. ¿Eso qué quiere decir? Que la función, ¿cierto? Final, por así decirlo, que compone ambas funciones es 6m más 2. Bueno, veamos si nos resultó. La variable acá era 8, ¿cierto? Por lo tanto va a ser 8. Entonces va a ser 6 por 8 más 2. 6 por 8 nos da 48 y 48 más 2 son 50. Es exactamente el mismo valor que nosotros obtuvimos al haber arrojado el número. Primero en la función f y después en la función g. Vamos a ver ejemplos más concretos. Vamos a componer esas funciones, ¿cierto? Insisto, si nos están preguntando, por ejemplo, la composición de g compuesta con f de x,
nosotros vamos a tomar el esqueleto de g, pero sin escribir su variable. En este caso, si g es 3 partido en x más 1, nosotros vamos a escribir ahora 3 sobre la variable más 1. Si te fijas, son exactamente lo mismo, sin embargo, lo que no hicimos fue escribir la variable. ¿Por qué? Porque la variable nuestra ahora es la función f, que en este caso es toda esa, 2x más 1. De esa manera, entonces, si desarrollamos un poquito, tenemos 3 sobre 2x más 2. Y de esa forma, entonces, tenemos que la función g compuesta de f, o bien g compuesta de f anotada de esa forma, es igual a 3 sobre 2x más 2. ¿Ya? Esa es entonces la composición de funciones. Es una función después usada en otra función y en otra función. Pero ahora vamos a hacerla al revés para que se note que no son lo mismo. Acá nos están pidiendo f compuesta de g de x. Recuerda que f vale 2x más 1. Entonces vamos a tomar el esqueleto de f, es decir, 2x más 1, pero recuerda que no escribimos la variable. Por lo tanto va a ser 2 más 1. Porque la variable que nosotros no anotamos va a ser g, que en este caso es 3 sobre x más 1. Si desarrollamos esto, ¿cierto? 2 por 3 son 6. Tenemos 6 sobre x más 1, tendríamos lo siguiente. ¿Ya? Fíjate que acá, esto es un entero. Si nosotros tenemos, por ejemplo, a sobre a, nosotros sabemos que eso es 1. Por lo tanto, nosotros, para que tenga el mismo denominador, ¿cierto? Vamos a anotar lo que está acá abajo, acá arriba, ya que recuerda que todo eso, si nosotros lo simplificamos, te da un entero. Entonces, los denominadores ahora son los mismos, ¿ya? Mantengo el denominador y sumo entonces ahora los numeradores, y de esa forma tengo x más 7 sobre x más 1, es la función f compuesta en g de x, o f compuesta con g de x. Esa es la función, chiquilla. Entonces, insisto, el primero que salga ya es el esqueleto. Por ejemplo, si era f, o bueno, acá mismo nomás. Si era f de g de x, tú mantienes el esqueleto de f sin escribir su variable. ¿Por qué? Porque dentro de la variable tú vas a reemplazarlo con la función g. ¿Qué pasaría si tuvieras, por ejemplo, f de h de g de x? Va por parte. El esqueleto de h y eso. Y el resultado de lo que te da acá, entonces va a ser el esqueleto de f con lo que te dio anteriormente. Y esa vendría a ser entonces la composición de funciones, chiquillos, que insisto, metafóricamente es introducir un valor en una función, que en este caso es g, después el valor que te arrojó de la primera máquina, introducirlo en h, e introducirlo después en f. Si existe entonces duda o consulta, me hablan a lo que es el correo, chiquillo, y trato de responder la brevedad, pero a grandes escalas o en esencia vendría a ser esa la composición de funciones.